Buenos días amigos. Hace ya tiempo que un suscriptor en las redes sociales me pidió si se podía crear una serie de tareas en Excel y que Excel las leyera, ya que él tenía visión reducida, le costaba mucho poder leer la pantalla. Le contesté que sí se podía, pero que me diera un tiempo para crear una función para que la pudiera usar. Pues hoy es el día en que esta función ya está creada y la pongo al servicio de la comunidad para que se la pueda descargar quien lo desee desde mi página web. Así que amigos, quedaros hasta el final porque este vídeo os gustará. Y como siempre os digo, dejadme en los comentarios si el vídeo os ha gustado y cualquier otro comentario para poder seguir ayudándonos. Bien, aquí tenemos una tabla que yo he creado en modo de agenda de tareas, en la cual tenemos tres columnas. Una con el nombre de la tarea, otra con la fecha y otra con la hora. Y fijaros que hay una que no tiene hora. Entonces lo que la función va a hacer es diferenciar cuando tiene una hora y cuando no, para que pueda leer y decir, por ejemplo, tarea limpiar la cocina el 17 de abril a las 10 de la mañana, pero que si encuentra que no tiene hora, pues que simplemente diga ir a correos ese día y ya está. También pondré un mensaje en el cual, si no hay ninguna tarea, pues que nos diga no hay tareas en ese día en concreto. Bien, lo primero que vamos a hacer es marcar la tabla y darle un nombre. Marcamos, nos vamos a insertar a la opción tabla, decimos que la tabla tiene encabezados y le damos a aceptar. Y como nombre le vamos a poner tabla datos. Ojo, quedaros con este nombre de la tabla de datos porque luego en la función vamos a necesitar ese nombre. Y también las columnas, ¿de acuerdo? Le damos a intro, ya tenemos la tabla creada. Bien, lo segundo que vamos a hacer es descargar la función de mi página web, ¿de acuerdo? Yo os la dejaré descargada como un archivo de texto, como que estáis viendo aquí. Lo único que tenéis que hacer es coger y copiar desde la primera hasta la última línea. Hacéis un copiar, os venís aquí, os vais a la pestaña programador, dentro de programador a Visual Basic, y dentro de Visual Basic, dentro de vuestra plantilla, ¿de acuerdo? Como se llame la hoja, en mi caso se llama plantilla de vídeos, si veis aquí el nombre, ¿de acuerdo? Por tanto, dentro de plantilla de vídeos le vamos a decir que vamos a insertar un módulo, ¿de acuerdo? Y en este módulo es donde vamos a pegar toda la función. Bien, ya la tenemos aquí. La función os la voy a explicar un poco por si acaso queréis saber su funcionamiento, aunque supongo que la usaréis sin más y nos complicaréis la vida. Pero bueno, os la explico rápidamente. Es una función a la cual yo le he puesto el nombre texto voz, defino una serie de variables aquí, que son estas que tenemos aquí, defino un rango de datos, que fijaros que es el nombre de la tabla. Por eso os decía que hay que recordar el nombre de la tabla. Si vosotros no ponéis el mismo nombre, tabla datos, como le hemos puesto, y ponéis simplemente tabla, pues hay que cambiar este nombre aquí en tabla datos y ponerle tabla. Y entre corchetes la columna que queremos que lea, en este caso la fecha. Por eso es importante que si utilizáis la misma plantilla al copiar y pegar que yo, la columna tiene que llamarse fecha, ¿vale? Luego hacemos un bucle, que es este for, y va hasta aquí, hasta el next, en el cual lo que hacemos dentro del bucle es ir leyendo todos el rango de la tabla de datos que le hemos marcado aquí, ¿de acuerdo? Una por una hasta que llegue al final, hasta que ya no hayan más tareas que leer. Lo primero que hace es comparar la fecha. O sea, fijaros que aquí lo que le decimos es que dentro de la hoja que está en funcionamiento, que está activa, que coja la celda fecha de la columna fecha, su valor, que simplemente coja el día y los 2 dígitos del mes, y que compare si es igual que la fecha de hoy. Con esta función que ponemos aquí, date, esto quiere decir que es la fecha del día de hoy. Y lo mismo, compara el día y el mes con el día y el mes de hoy. Si coincide,
pues tiene que hacer una serie de tareas. Entonces, si coincide, pasa a la línea siguiente, que es esta, y pone un mensaje inicial, que es: hoy tienes estas tareas, ¿vale? Y esto tanto nos lo dirá, haremos que nos lo diga hablado, como que nos lo ponga en un mensaje de texto, en un cuadro de texto en la pantalla. Entonces, después de haber puesto en el mensaje inicial: hoy tienes estas tareas, hacemos otra comparación. Le decimos que en la celda contigua hacia la derecha, esto quiere decir que es donde está posicionada la fecha, la siguiente columna, el valor miramos que sea distinto a espacio en blanco, o sea, que esté vacío, ¿vale? O sea, en el caso de que sea distinto a vacío, que no esté vacío, lo que vamos a decirle es poner en otra variable que se llama tarea lo que haya en la celda de fecha anterior. O sea, fijaros que ponemos -1, el -1 significa en la columna antes de la columna que hemos escogido como rango en la fecha. Que nos diga lo que pone, que esta coincide con la columna donde está el texto de la tarea. Segundo, que nos junte y nos diga también la hora a las palabras a las, y le decimos otra vez aquí que nos lea la celda siguiente a la columna fecha. Y le decimos en este formato, en formato de hora, minutos, y que diferencie entre por la mañana o por la tarde, AM o PM. En caso contrario de que sea distinto a blanco, o sea, quiere decir que sea blanco, que esté vacío, pues simplemente le decimos que nos pase a la variable tarea el nombre de la tarea, sin la frase a las ni la hora, porque no tiene hora. Una vez tenemos todo esto, lo que hacemos es pasar la variable tarea, todo lo que hemos puesto en tarea, bien sea el mensaje solo con la tarea o con la tarea y la hora, a otra variable que se llama tarea2. ¿Por qué hacemos esto? Muy sencillo, porque ahora vamos a volver a subir con el next al bucle for para volver a leer el siguiente mensaje, perdón, la siguiente tarea. Si hay otra tarea, lo que queremos es que se vaya agregando al texto que vaya a decir hablado, con lo cual tenemos que ir sumando una tarea y la otra, y así sucesivamente. Volvería a subir al principio del bucle for y volvería a leer otro mensaje, etcétera, etcétera, y así los iría sumando uno a uno para hablarlos. Una vez esté todo y ya no haya ninguna tarea más que leer dentro del rango, pues ya saldría del bucle y vendría aquí, y lo que hacemos aquí es decir que si la tarea 2 está vacía, quiere decir que no hay nada de ese día, porque no coincide ninguna fecha con la fecha de hoy, pues que nos diga un mensaje tanto hablado, que sería aquí, en application.speech.speak, no hay tareas a realizar hoy. Y en un mensaje de texto, en un cuadro de texto, que nos aparezca también el mensaje no hay tareas a realizar hoy. En caso contrario, o sea, que no esté vacío la variable tarea2, pues le decimos que nos diga hablado el mensaje inicial, que era este que hemos puesto aquí, de hoy tienes estas tareas, más la suma de todas las tareas de ese día que haya leído en el bucle, que estarán en tarea 2. Y conjuntamente con esto también en un mensaje de texto en la pantalla, que también nos aparezca el mensaje inicial con la tarea, con las tareas que tenga. Y esto sería todo. Bien, una vez tengamos copiado estas instrucciones para poder crear esta función, lo que vamos a hacer es crear otro pequeño módulo. Entonces nos volvemos a ir aquí a plantilla de vídeos, volvemos a ir a insertar, nos volvemos a ir a módulo, y este es muy sencillo. Este simplemente es una subrutina. Vamos a poner sub llamar, abrimos y cerramos paréntesis, él ya nos pone el en sub para el final, y simplemente vamos a decirle que nos llame a la función que acabamos de crear. Recuerdo que es texto voz, es la que está aquí. Entonces simplemente esto es para poder llamar, porque vamos a crear un botón que cuando hagamos clic nos llame a la función texto voz y nos haga todas las instrucciones para que nos lea los mensajes. Y vamos a hacer otra cosa para acabar de rizar
el rizo, ¿no? Que es que cuando abramos la hoja de cálculo, automáticamente, sin tener que apretar el botón ni nada, ya nos lea todas las tareas que tenga ese día pendientes. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí dentro de nuestra plantilla, haciendo doble clic donde pone This Workbook. Y aquí en This Workbook, en el primer cuadro de texto, escogemos Workbook y en el segundo Open. ¿Para qué? Para que lo que le estamos diciendo es que se ejecute lo que hay aquí dentro cuando se abra el libro de la hoja de cálculo. Y lo que vamos a hacer es poner exactamente lo mismo que hemos puesto en la otra función, que nos llame a la función texto-voz. De esta manera, con esta instrucción, automáticamente cuando abramos la hoja de cálculo nos leerá todas las instrucciones. Bien, una vez lo tengamos ya hecho, lo guardamos, cerramos esta pantalla y ahora vamos a crear en la hoja de cálculo un botón. Vamos a poner aquí insertar, nos vamos a formas, por ejemplo que sea sencillo, ponemos un botón grande porque si se tiene visión reducida tiene que ser muy grande. Hacemos botón derecho, damos a editar texto y ponemos, por ejemplo, leer. Vamos a hacerlo bien grande, nos vamos a inicio. Primero de todo lo vamos a poner en el centro y vamos a hacerlo todo lo grande que se pueda. Por ejemplo, con 66. Ya lo tenemos. Y ahora simplemente clicamos botón derecho y nos vamos a asignar un macro. Y veis aquí ya nos aparece la macro que hemos creado, la subrutina que hemos creado, que le hemos llamado llamar. Clicamos en ella, vamos a aceptar y ya tenemos creado el botón para que nos lea los mensajes. Por ejemplo, en este caso, hoy no hay ningún mensaje, entonces tendría que decirnos que no hay ningún mensaje. Le damos al botón leer. No hay tareas a realizar hoy. Y efectivamente nos dice que no hay tareas a realizar hoy y nos saca el mensaje. Pero si yo, por ejemplo, cambio esta fecha, hoy tienes estas tareas. Compra Lidl a las 1:25 de la tarde. habéis visto que ha dicho hoy tienes estas tareas y nos dice la hora en las que las tenemos. Si la tarea que tuviéramos fuera esta, que no tiene una hora, pues no nos diría la hora. Fijaros ahora cuando dé al botón leer. Hoy tienes estas tareas. Ir a correos. Compra Lidl a las 1:25 de la tarde. Os habéis fijado que ha dicho hoy tienes estas tareas, ir a correos, pero no ha dicho ninguna hora, ni ha dicho 0 ni nada. Y luego compra en Lidl a la 1:25 de la tarde. Le damos a aceptar y cerramos. Y esto sería la función que he podido crear para la comunidad para poder leer el texto de cualquier hoja de cálculo. Evidentemente he puesto las tareas porque es lo que se me pidió, pero lo podéis utilizar como queráis. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que en la función tenemos la columna esta fecha, que ya os lo he dicho antes, que hay que tenerlo en cuenta y que hay que marcar la tabla y darle un nombre que sería el nombre de tabla datos en este caso. Bien, si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios e intentaré resolverlos. Y como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, darme un me gusta y compartir con más personas este vídeo para que conozcan esta función. Y recordad, como siempre os digo también, suscribiros y darle a la campanita para seguir subiendo vídeos al canal. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web, donde os podréis descargar gratuitamente plantillas de Excel que voy subiendo constantemente, y también os dejaré el archivo de texto con las instrucciones de esta función para que os las podáis descargar y simplemente hacer un copiar y pegar en vuestra hoja de cálculo. Gracias por todo, amigos.